En este postulado de los ángulos, es un postulado de los más utilizados dentro de la geometría, y es que los ángulos cuyos rayos son paralelos o son perpendiculares, entonces dichos ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida de los ángulos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ángulo. Vamos a ponerle los vértices a dicho ángulo. Tenemos, por ejemplo, el B. Vamos aquí a poner el punto A y aquí el punto C. Y ahora tenemos otro ángulo. Tenemos otro ángulo. Y vamos a llamarle a este el vértice es Q con los rayos QR y QP. Recuerden que estos son rayos. Bien. Si tenemos como dato, como información, que los rayos que componen a dichos ángulos, en este caso estamos hablando del ángulo B y del ángulo Q, es decir, el ángulo CAB o el ángulo RQP. Estoy usando la notación simple porque aquí es una figura simple, por lo tanto puedo hacer referencia a los ángulos B y Q y se entiende perfectamente a qué me estoy refiriendo, es decir, a este ángulo Q y a este ángulo B. Ahora, podemos decir que esos ángulos son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas, si los rayos que forman dichos ángulos son rayos paralelos. Es decir, en este caso, este rayo BC tiene que ser paralelo al rayo QR y el otro rayo, el rayo BA, es paralelo al rayo QP. Esto se expresa desde el punto de vista del lenguaje matemático de esta forma. Decimos, el rayo BA es paralelo con el rayo PQ y el rayo BC es paralelo con el rayo QR. Si tenemos esto como una definición, como un dato que nos da el problema, entonces podemos asegurar que el ángulo ABC es congruente con el ángulo PQR o que el ángulo B es congruente con el ángulo Q. Esto es sumamente importante porque, fíjense, recuerden que estos rayos son infinitos hacia un sentido de la dirección, por lo tanto este rayo crece para acá infinitamente, igual que este crece para acá infinitamente, igual que este crece para arriba y este crece para abajo. Por lo tanto, si yo uno estas dos figuras, estos dos ángulos, se me comienzan a crear figuras que ya ustedes estoy convencido que han visto. Por ejemplo, si yo estos dos los uno, voy a mostrarle ahora cómo se vería unido, van a ver que es una figura que probablemente ya ustedes han visto. Y es, por ejemplo, imaginemos que tenemos esto así y tenemos la misma información. Tenemos aquí a B y aquí tenemos a Q. Aquí tenemos, en este caso,
Vamos a ponerle a esto C, aquí vamos a ponerle A. Como ya se unen las cuatro rectas, entonces no hace falta poner más puntos. Y si tenemos como dato que este segmento de recta es paralelo con este y este que está aquí es paralelo con este, es decir, que BA es paralelo con CQ y BC es paralelo con AQ, entonces podemos asegurar que este ángulo que está aquí y este que está aquí, esos ángulos son congruentes. Y también podemos decir, como BC es paralelo con AQ, que este ángulo que está aquí es congruente con este ángulo que está aquí. En esto que acabamos de construir, que tiene, como ustedes pueden ver, cuatro lados que son paralelos a pares, es decir, los lados opuestos son paralelos, estamos obteniendo lo que se conoce como un paralelogramo. Paralelogramo. Es decir, es aquel polígono que tiene cuatro lados y que tiene sus lados opuestos paralelos. Un tipo de paralelogramo que vamos a estudiar posteriormente es, por ejemplo, el rectángulo, el cuadrado. Son tipos de paralelogramo que cumplen con esta propiedad. Como los lados opuestos son paralelos, entonces los ángulos que se crean entre dichos lados son congruentes. Esa es una definición sumamente importante que vamos a estar utilizando en la solución de ejercicios de geometría.